Continuando con las clases, vamos a hablar del tema de enfermedades del pericardio. Cuando uno está en el hospital y aborda a un paciente con dolor torácico, lo primero que siempre se nos viene a la mente es tener un problema coronario, un infarto de miocardio. Pero hay tipos de dolores que básicamente ustedes saben en el estudio del dolor, hay varias formas, según la semiología del dolor, de poder sospechar de que el dolor que nosotros estamos viendo en nuestro paciente no es la afectación coronaria clásica, sino puede ser una afectación pericárdica. Es por ello de que los dolores del pericardio son dolores que tienden a ser eh, más que todo dolores compresivos, muchos de ellos tipo quemante, algunos de ellos tienden a ser dolores que van a aumentar cuando uno haga maniobra de inspiración por el roce que puede tener con las pleuras inflamadas que están cercas, en la zona mediastinal. Vamos a ver también nosotros que los pacientes con enfermedades pericárdicas, muchas de ellas no tienen una presentación de tipo dolorosa, sino inflamatoria. Ustedes saben que el pericardio envuelve el corazón y acá está en contacto con la zona del mediastino medio, y van a ver ustedes de que la zona, cuando se irrita, puede dar una afectación dolorosa. Ustedes saben que la inervación que va a pasar por encima del pericardio es dependiente del nervio frénico, y van a ver ustedes de que algunos de tipos de molestias pericárdicas asocian a dolor cuando hay inflamación severa del pericardio. La inflamación puede ser tan severa que puede incluso llegar a inflamar la parte más externa de las tres capas del corazón, que es el epicardio. El epicardio, al verse inflamado, puede también, por el cuadro inflamatorio propio, terminar afectando el miocardio y producir así una miocarditis secundaria a una pericarditis. Entonces, el dolor va a ser uno de los signos que nosotros vamos a ver en los pacientes, ¿no? Síntomas, porque ellos nos los van a decir. Eh, y esto se va a dar cuando hay inflamación de la zona pericárdica. Puede ocurrir de que no se inflame la zona, sino tan solamente hay un aumento de producción de líquido pericárdico. Ustedes saben que el corazón y el pericardio están en un roce constante, y el líquido que está dentro de ellos generalmente en volumen es de 0.1 cc por kilo de producción de líquido pericárdico. Aproximadamente este volumen mínimo hace que evite aumentar la zona de fracción de corazón con pericardio, pero puede ser que aumente su producción de volumen, y al aumentar la producción de volumen de este líquido, como el pericardio es un tejido fibroso, puede hacer de que termine haciendo una compresión sobre el corazón. Entonces el aumento de volumen, al hacer pues todo el cuadro de compresión cardíaca, puede terminar haciendo alteraciones de tipo hemodinámicas. O sea, no solamente las afectaciones pericárdicas se presentan con dolor, sino también pueden presentarse con alteraciones hemodinámicas, con disminución de la presión, con aumento de la presión venosa central y un cuadro de congestión que se puede dar sobre todo asociado a una alteración de la contractilidad normal del corazón. Esta membrana pericárdica fibrosa puede llegar a un momento a calcificarse cuando la inflamación se vuelve muy crónica, y esto puede tender también a hacer un grado de compresión en el paciente, pero de una manera más evolutiva, progresiva. Y esta compresión anormal del corazón puede terminar que el paciente termine dando cuadro clínico como si fuera un cuadro hemodinámico a la larga, o sea, con un atrapamiento cardíaco. Entonces, las formas, como te digo, en general de afectación pericárdica son de dos tipos: o por dolor pericárdico o por una alteración hemodinámica. El cuadro clínico de estos pacientes, cuando uno los enfrenta en la clínica diaria, tiene que saber también sospecharlos, porque nos vamos a valer también de algunos exámenes de ayuda que pueden hacernos sospechar ante qué tipo de afectación estoy trabajando. Si te ponen
una afectación aguda de brusca, puedes originar como un dolor. Por ejemplo, sospechando una pericarditis, no está de más utilizar un electrocardiograma porque tienes que hacer igual para diagnosticar la diferencial de dolor si es coronario o pericárdico, el EKG, y te va a ayudar muchísimo al diagnóstico de una pericarditis. Si estás con un paciente con alteración hemodinámica y con un cuadro clínico sugerente de un proceso característico del taponamiento cardíaco, pues tienes que averiguar si el taponamiento cardíaco se está estableciendo, y para ver el líquido, qué mejor que verlo con una ecografía cardíaca, una ecografía transtorácica, una ecocardio. Entonces te va a ayudar como un examen de ayuda diagnóstica a poder plantear tus tratamientos que vas a dar en este paciente. Puede ser de que la afectación que tengas es por una inflamación crónica que te dije, donde puede haber depósitos de calcificación, puesto con una placa de tórax te puede ayudar muchísimo para poder diferenciar y saber, ya que puedes ver incluso calcificaciones en esta radiografía de tórax a nivel pericárdico. Entonces, hay otros exámenes que te van a ir un poco indicando qué puedes hacer para tu duda diagnóstica poder trabajarla en este paciente. Por ello, nacen los diferentes cuadros de trabajo a nivel pericárdico. La pericarditis aguda es una afectación muy frecuente. Generalmente, pregunta de examen, su etiología idiopática es la más frecuente. Van a ver ustedes que generalmente es afectado por el Coxsackie-B. Acuérdate, B de Bobby, corazón, para que recuerdes. Pero también tiene otras etiologías, donde puede aparecer en el famosa pericarditis postinfarto, que es el síndrome de Dressler. Otras causas pueden ser también neoplásicas, pueden ser cuadros autoinmunes, y acuérdate que a la hora de tener una afectación neoplásica o autoinmune, la serosa, muy aparte de la inflamación y con la inervación dolorosa, también pueden asociar a cuadros de derrame de una pericarditis. No todas las pericarditis van a estar siempre con taponamiento, no es así. Las pericarditis se inflaman las membranas, aumenta la secreción, pero no todas llegan a hacer un taponamiento cardíaco, por lo cual tienes que tener en cuenta cómo es el cuadro clínico de una pericarditis con dolor y cómo es el cuadro clínico de un paciente con taponamiento cardíaco. La clínica del paciente con pericarditis aguda se basa en un dolor pleurítico que aumenta con la expiración, con la tos y los movimientos respiratorios. Por ello, este dolor tiende a tener una irradiación a cuello y hombros, mas no hace una irradiación a brazos, a diferencia del dolor por isquemia coronaria. Recuerden que el dolor tiende a mejorar al inclinarse hacia adelante el paciente en posición mahometana clásica, como decían los libros de semiología clásicos, y tiende a mejorar en expiración. La clínica de la pericarditis puede estar asociada a un cuadro febril y puedes recordar como algún evento clínico que pueda asociarse al cuadro, eventos de catarro previo, que te lo pueden colocar en la pregunta de examen. Las complicaciones de una pericarditis aguda son el derrame pericárdico, que puede asociar la pericarditis. El derrame, puedes observar, es una complicación de la pericarditis. Puede haber taponamiento cardíaco, que es un cuadro clínico que vamos a describir también. Más adelante, como la inflamación se tiende a cronificar, puede haber una pericarditis constrictiva, o puede haber incluso una pericarditis con elevación de troponinas, en donde estará involucrado la miopericarditis. Como complicaciones más importantes recordar estas cuatro en un entorno de un paciente con pericarditis. El diagnóstico, aparte del examen físico, donde vamos a escuchar el roce pericárdico, donde vamos a ver que se va a poder oír mejor cuando el paciente está inclinado hacia adelante, debido a que todo el líquido tiende a ponerse hacia adelante y se puede escuchar mejor. Vamos a ver en la electrocardiografía la progresión de la pericarditis, pregunta de examen, que comienza con un descenso del PR, puede haber una elevación difusa del ST con concavidad superior en las regiones en general todas de afectación, excepto las zonas de ABR que tienden a respetar los cuadros de pericarditis. Tiende a haber una normalización del ST de manera global entre los 2 a 3 días, pregunta de examen,
y tiende a haber una negativización de la onda T que puede permanecer por meses, y generalmente no se solapan las alteraciones de la onda T con alteraciones del ST que sí ocurren en la isquemia. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. En el diagnóstico diferencial de la pericarditis versus el infarto, volvemos a ver de nuevo que el ST en la pericarditis es cóncavo. ¿Ok? Es cóncavo. En la pericarditis es cóncavo, porque te acuerdes la C de pericarditis con C de cóncavo. En cambio en el infarto es no cóncavo, tiende a ser más convexo. En la pericarditis es difuso, en cambio en el infarto es segmentario. Claro, dependiendo qué cara se afecta. En el infarto, en la pericarditis se agarra todo, la inflamación es global. Vamos a ver nosotros el segmento PR, tiende a haber un descenso en la pericarditis, en el infarto no hay descenso. En las fases vamos a ver nosotros que en la pericarditis la T tiende a invertirse cuando el ST tiende a normalizarse. En cambio, en el infarto vamos a ver que la T se invierte aún el ST estando elevado. Por eso es de que en el infarto normalmente vemos que no tienden a solaparse. En la pericarditis no tiende a solaparse las reacciones. La onda T se va a invertir cuando el ST se ponga normal. Mientras no ocurre eso, no hay cambio en la onda T. En cambio, en el infarto vemos que la onda T se tiende a invertir, incluso manteniendo todavía un ST aún elevado. Por lo tanto, eso es un diagnóstico en la evolución de los EKGs de un paciente con pericarditis versus una afectación de un paciente con infarto de miocardio, ¿no? Que tienes que tenerlo presente a la hora del examen. Los pacientes que tú vayas a encontrar con pericarditis en general son pacientes que tienen una concavidad, como te hemos descrito, en general, de manera difusa, y algunos segmentos que tienden un poco a respetar la afectación pericárdica es el segmento ABR, ¿no? Entonces tú vas a ver que la tendencia de la concavidad se va a presentar de manera, como puedes observar acá, una concavidad bastante manifestada, ¿cierto? En cambio en ABR no se tiende a ver eso, si ustedes están observando. En cambio en todos los demás tiende a haber una afectación más difusa del cuadro pericárdico, ¿no? Entonces esto es interesante a la hora de demostrar los diferentes tipos de afectaciones, ¿no? Acá tú observas una afectación casi en todos en general, ¿no? Tú observas una afectación totalmente en todos, en el cuadro de pericarditis. Acá en cambio observen, acá hay una afectación distinta, ¿no? Acá hay una concavidad. Si ustedes observan, muchachos, van a observar acá que hay una concavidad, ¿ok? Concavidad, tienen este efecto, ¿no? Es más cóncavo. En cambio, observen acá tiende a haber más, está más cerrado, tiende a haber este cuadro, ¿no? Más convexidad. Ok, se le mira esta convexidad de 2, de 3, ¿no? Y AF, ¿no? Es distinto, ¿todos están alterados? No. Entonces acá tiendes tú a ver una afectación de cara inferior, ¿no? Este es probablemente un infarto de cara inferior ST elevado versus un cuadro asociado de una pericarditis. Miren la forma de las ondas a la hora de la diferencial, ¿no? Entonces siempre busquen las diferenciales de ondas. Uno, que se tienen que ver en los dos cuadros, cuál es cóncavo, cuál es convexo. Dos, tienen que buscar la afectación difusa en la pericarditis aguda. 3, puede haber algún descenso del segmento PR. 4, en caso de complicaciones de la pericarditis aguda, por ejemplo como en el taponamiento, tú puedes ver una disminución del voltaje, ¿no? Disminución del voltaje. Tú vas a ir a B4 y puede que B4, la onda R, la veas más pequeña, ¿no? De lo común, menos de 4 cuadraditos. Hay una disminución del voltaje. Aparte de ello, pues en D2, derivadas D2 en general,
puedes terminar viendo una alternancia eléctrica que se va más en el taponamiento cardíaco, en caso de complicaciones, como te digo, ¿no? Pero en líneas generales una pericarditis aguda tienes que aprender a definirlas diferencialmente en el electrocardiograma, y es la forma de presentación versus un infarto de miocardio, ¿no? El tratamiento de la pericarditis aguda, muchachos, es el reposo por un cuadro inflamatorio. Damos antiinflamatorios, no esteroideos, y para evitar recurrencias nos puede ayudar mucho la colchicina. Y ese es el tratamiento de la gran mayoría de pericarditis aguda. Cuando hay un taponamiento cardíaco, el taponamiento cardíaco puede darse de manera aguda o de manera crónica. Cuando hay un taponamiento de manera aguda, basta con 150 a 250 mililitros para originar un taponamiento cardíaco de manera aguda. Y si hay un taponamiento cardíaco de manera aguda, lo que hay que hacer es una pericardiocentesis guiada por ecografía para poder extraer el líquido y poderle no evitar que el paciente haga un colapso hemodinámico y termine siendo un shock cardiogénico de tipo cardiogénico propiamente dicho, pero con afectación extrínseca. Entonces, un taponamiento cardíaco agudo, tenemos que hacer una pericardiocentesis guiada por eco. Y justamente en la ecocardio, cuando tú veas a un paciente con taponamiento cardíaco, vas a ver que los signos más precoces de taponamiento cardíaco son los colapsos de cavidades derechas, ¿no? Colapso de ventrículo derecho, colapso de aurícula derecha. Vas a tender a ver un colapso precoz de estos cuadros de pericarditis aguda en casos que se compliquen, por ejemplo, con taponamiento cardíaco, y estos son taponamientos cardíacos agudos. En los taponamientos cardíacos crónicos, lo que vas a ver generalmente es un cuadro de que el paciente tiende a llenarse de líquido pericárdico a la larga, pues encontrar de 2 a 3 litros de líquido pericárdico. Acá ayuda mucho la ecocardiografía, y para evitar de que esos 2 o 3 litros terminen colapsando al corazón en algún momento, lo que hay que hacer es una ventana pericárdica, que lo hacemos por toracoscopía, haciendo mediante un abordaje toracoscópico. Hacemos prácticamente como una ventana a nivel del pericardio, y hacemos una comunicación entre el pericardio y la pleura para que el paciente pueda, toda la eliminación del líquido pericárdico pueda ser absorbido por la pleura, ¿no? En los pacientes con taponamiento cardíaco tipo crónico, que se puede presentar, ¿no?, a la larga por la acumulación de líquido. La etiología del taponamiento cardíaco, la etiología idiopática es la más frecuente. Podemos tener otras causas donde podemos tener descompensaciones metabólicas urémicas por insuficiencia renal crónica, o sea, un taponamiento cardíaco a la larga urémico. Podemos ser parte de una complicación de pericarditis aguda cuando estas son de tipo neoplásicas, de tipo purulentas o por tuberculosis. Podemos estar dentro del cuadro de un taponamiento cardíaco en una rotura cardíaca, ya sea por un cuadro de un infarto complicado o por una iatrogenia, o pacientes con taponamiento cardíaco en el marco de una disección aórtica o una disección coronaria en el tratamiento de, por ejemplo, de una angioplastía que se está haciendo en ese momento. Fisiopatológicamente nosotros vamos a observar de que para ver que hay un taponamiento depende del volumen y de la velocidad de instauración. El derrame pericárdico tiende a aumentar la presión en la cavidad pericárdica. Eso termina dando una restricción de llenado de las cavidades derechas, aumentando la presión de las cavidades cardíacas derechas, viendo una congestión periférica y por lo tanto disminución del gasto cardíaco propiamente dicho, que termina en este caso en estos pacientes con cuadros de oliguria asociada. Recordar hipotensión. Recordar que estos pacientes con problemas de taponamiento cardíaco tienden a tener un cuadro clínico bastante manifiesto, en el cual vamos a ver sobre todo que el ruido cardíaco tiende a verse muy disminuido, la ingurgitación yugular puede verse elevada en la mayoría de estos casos, y vamos a ver que hay un cuadro de hipotensión que se presenta en estos pacientes. Inclusive podemos tener cuadros en el cual clínicamente la famosa tríada de Beck
con hipotensión, ruidos cardíacos alejados o apagados e hipotensión, vamos a observar la ingurgitación yugular, las tres. Vamos a observarlo solo en el 40% de casos de pacientes con taponamiento cardíaco, no en la gran mayoría. Por lo tanto, no estés buscando las tres variables siempre en todo paciente. Puedes encontrar una o dos de ellas y ya tienes que estar sospechando de un taponamiento cardíaco. Es importante que el paciente tiende a tener una clínica bastante característica, por lo que cuando aparte de la sospecha tú le estás haciendo un electrocardiograma y puedes encontrar en ellos dos cosas. La primera, una disminución del voltaje de todos los QRS del EKG. Tiene una disminución mayor del QRS del EKG. Se ven más pequeños y aparte de ello puede haber una alternancia eléctrica donde en algunos casos QRS grandes tienen intervalos con QRS pequeños de manera intercalada. Se tiene un intercalamiento entre QRS grandes y pequeños justamente por estas diferenciales de voltaje asociadas al cuadro congestivo líquido, ¿no? La disociación electromecánica que puede presentar estos pacientes se va a presentar porque la presión intrapericárdica va a aumentar y puede hacerse mayor que la presión sistólica. Entonces el corazón no late a pesar del estímulo eléctrico y eso puede conllevar a producir una disociación electromecánica, ¿no? La clínica de estos pacientes, como les digo, son clínicas de síntomas de bajo gasto, hipotensión, taquicardia y oligoanuria. La congestión venosa periférica por compromiso, vamos a verla de tal manera comenzando con una ingurgitación venosa yugular, puede haber un reflujo hepatoyugular positivo, pueden haber cuadros de ascitis y edema de miembros inferiores cuando estos pacientes tienen un cuadro crónico bastante larvado, sobre todo. Cuando es agudo, más se tiende a ver la ingurgitación yugular y el cuadro crónico se tiende a ver la demás clínica. El diagnóstico en el examen físico vemos en el pulso venoso yugular, en el taponamiento, una onda X bastante profunda. ¿Okay? En el taponamiento vemos una onda X en el pulso venoso bastante profunda. Podemos observar nosotros un pulso paradójico también. El signo de Kussmaul también se presenta en estos pacientes, pregunta de examen, pero se tiende a presentar más el signo de Kussmaul en la pericarditis constrictiva. Acá nosotros, por preguntas de examen, nos basamos mucho en este examen físico, de tal manera de que en la mnemotecnia siempre les enseñamos con la palabra de tapar el sexo paradójico. De tal manera que el taponamiento cardíaco se asocia a una onda X profunda y el pulso paradójico sobre todo. En cambio en la pericarditis es distinto, ¿no? Usamos la mnemotecnia Pericus, donde vamos a ver pericarditis constrictiva, una onda Y signo de Kussmaul, para poder recordar la diferencia de ambos ante las preguntas que nos puedan llegar en el examen. En la radiografía de tórax lo que más vamos a encontrar es cardiomegalia, que se puede observar, puede ser como una imagen en bota o cantimplora o tienda de campaña. En el EKG vemos bajo voltaje típico, igualito podemos ver la alternancia, más típico es la alternancia eléctrica. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la alteración electrocardiográfica más frecuente del taponamiento cardíaco? Generalmente lo más frecuente es el bajo voltaje, pero lo más típico es la alternancia eléctrica por los diferentes voltajes del QRS. Pregunta de examen. En el ecocardiograma nos va a ayudar para un diagnóstico de urgencia y en el caso de hacer un cateterismo cardíaco, en algunos casos, sobre todo en qué pacientes hacemos en caso de taponamiento cardíaco cateterismo de urgencia, en pacientes que hayamos sospechado, por ejemplo, una pericarditis constrictiva que se está comportando como un taponamiento cardíaco y en el cual vemos nosotros que se igualan las presiones en la aurícula derecha, ventrículo derecho, presión de arteria pulmonar y presión capilar pulmonar. Tienden a igualarse las presiones sistólicas, por lo cual ahí observamos que hay una restricción a la salida del comportamiento hemodinámico dentro de las cavidades derechas en los pacientes con taponamiento cardíaco. El tratamiento de estos pacientes depende de su estado hemodinámico. Si tenemos un paciente estable hemodinámicamente, el tratamiento va a ser médico.
El tratamiento es aumentar los líquidos, aumentamos la precarga, nunca darle diurético a un paciente con taponamiento porque disminuye la precarga. Pero si está inestable hemodinámicamente, urgentemente, de manera urgente, hay que hacer una pericardiocentesis, ¿no? Pero en el caso de hacer un drenaje pericárdico, mantener un drenaje pericárdico matente, lo haremos en caso de que no responda a la pericardiocentesis, que éste sea recidivante o que éste sea purulento. Si vemos que hay un paciente con una pericardiocentesis purulenta, tenemos que hacer necesariamente un drenaje pericárdico en el cual tenemos que utilizar la videotoracoscopía. Para ello el paciente, y tenemos dos abordajes, nosotros vamos y evaluamos el paciente, ya se supone que ya le han hecho todo el estudio de la pericardiocentesis, y en caso de que tenga necesidad de hacer un drenaje pericárdico porque este no responda a pericardio, sea recidivante o sea purulento, lo que tendremos que hacer sea el abordaje abierto, con un abordaje subsifoideo, si es abierto, y tratar de hacer el drenaje de líquido, o actualmente como hacemos por videotoracoscopía, con un par de trócares, entramos por video asistido y le hacemos una ventana al pericardio, y de tal manera que el líquido que salga del pericardio se terminará reabsorbiendo en la cavidad pleural de ese lado, y lo dejamos con un dren torácico suficiente como para continuar el abordaje, ¿no? Entonces tratamos de ser menos invasivo y poder lograr el objetivo igualmente. En el caso de las pericarditis constrictivas, en el Perú la principal causa de estas es la tuberculosis. En cambio, en el mundo la causa más frecuente es la idiopática. Recuerden que el pericardio se hace una caraza que impide la diástole, por lo tanto la protodiástole se ve conservada como una miocardiopatía restrictiva, habiendo un diplateú en el cual vamos a observar problemas más que todo en la telediástole. La causa idiopática es la más frecuente, y las causas secundarias que más vemos nosotros es secundario una pericarditis aguda, donde tenemos la tuberculosis, cuadros purulentos asociados o las neoplasias. Los cuadros de pericarditis aguda, pericarditis constrictiva en Perú, lo más frecuente es la TBC. La clínica suele ser crónica, predominando el fallo del lado derecho, y generalmente tendemos a tener en el diagnóstico diferencial de estos pacientes, primero observando un pulso venoso yugular, donde podemos observar una onda profunda en Y, y vemos que el signo de Kussmaul tiende a ser más frecuente en el cuadro de pericarditis constrictiva, pero también puede tener pulso paradójico, pero este es menos frecuente en pericarditis constrictiva y es más frecuente en lo que es taponamiento cardíaco. Podrían haber en otros ruidos chasquido pericárdico tras el segundo ruido cardíaco. Estos tienden a ser de comienzo de la diástole por el choque del corazón con el pericardio rígido. Pregunta de examen: el chasquido pericárdico se tiende a ocultar mejor en diástole, y luego del segundo ruido al chapoteo del corazón sobre el pericardio rígido. En la radiografía de tórax, hasta un 70% de pacientes va a observar una calcificación pericárdica, y ecocardiográficamente no lo vemos tan importante como el caso de una tomografía como el caso de un taponamiento cardíaco o una miocardiopatía restrictiva, donde ahí sí es más importante la ecocardiografía. En taponamiento cardíaco, miocardiopatía restrictiva, en cambio, en la pericarditis constrictiva importa muchísimo la radiografía simple de tórax, donde podemos ver las marcas de toda la zona cardíaca, ¿no? Algunos otros exámenes que se pueden hacer, tomográficos, resonancia, se pueden hacer. En el cateterismo cardíaco, cuando los ingresamos a estos pacientes, vemos que hay una presión sistólica igualada en todas las cavidades. Podemos observar el famoso diplateú, y el tratamiento es la pericardiectomía, ¿no? Quitar todo el pericardio del corazón, es una cirugía abierta por esternotomía, quitar todo el pericardio y cerrar.
Es una cirugía bastante complicada porque tienes que quitar todo el pericardio del corazón y por las adherencias y inflamación crónica tiende a estar muy pegado al epicardio y eso puede contribuir a complicaciones de sangrado y todo ello, ¿no? Importante las zonas, como se van observando, las imágenes calcificadas de pericardio, que las podemos ver mejor en lo que vendría a ser las tomas laterales, más que en las frontales, en la lateral izquierda. Y bien, son las patologías pericárdicas que siempre nos acompañan en los exámenes y deseamos que hayas entendido el repaso y pues lo puedas aplicar con la mayor tranquilidad. Ya nos vemos en las siguientes clases.